En el dulce y bendito nombre de nuestro Padre eterno, que por nombre lleva a Jehová, yo les saludo y les doy la bienvenida a mi canal y a mi grupo. Lo que yo entiendo del espiritualismo, un modo de vida. Conocimiento. El conocimiento, ¿por qué será importante? Pienso que para aplicar algo hay que saber hacerlo. Para hacer algo también hay que saber hacerlo. Para practicar cualquier actividad laboral también hay que saber hacerla. Para hacer una comida hay que saber hacerla. Para adorar a alguien tenemos que conocerlo primero. Para estar en una religión, yo pienso que hay que analizarla y conocerla primero. Para tener un Dios, hay que conocer a ese Dios. Para poder enseñar, hay que tener ese conocimiento que se va a enseñar. No podemos enseñar algo que no sabemos. Es muy importante el conocimiento, porque solo así podremos decidir por nosotros mismos. Solo así no nos dejaremos llevar por los demás. Solo así podremos tomar las decisiones correctas. Solo así podremos adorar a Dios de la mejor manera. Solo así sabremos qué hacer a la hora de nuestra muerte. Ese conocimiento no está destinado solo para unos cuantos, no. Ese conocimiento está destinado para toda la humanidad, para todos, solo que lo han acaparado unos cuantos. Pero más que nada, ese conocimiento lo han ido transformando esos pocos que se dicen líderes de las religiones. Esos pocos que han hecho de las religiones su modo de vida y han hecho de esas religiones a su manera y su conveniencia para poder aprovecharse de los demás. Esas personas que desde la antigüedad han ido modificando todo lo que ya estaba escrito. Y a pesar de que llegó Jesús de Nazaret en el segundo tiempo a tratar de recomponer todo, la gente no le creyó, la gente no aprendió nada de él. Después de que fue crucificado, trataron de entender sus enseñanzas, pero ya no estaba Jesús para que les dijera si estaban bien o estaban mal. Sus apóstoles estaban haciendo las cosas lo más cercano a lo que les había enseñado el Divino Maestro. Pero una vez que los fueron matando y que acabaron con todos ellos, los que le siguieron fueron cambiando las cosas. Y después llegaron los reyes romanos a apoderarse de la religión para tener contenta a la población. Y estos reyes todavía transformaron más todo lo que ya estaba escrito. Y todo lo que vino a enseñar Jesús de Nazaret, todo lo trataron de poner a su conveniencia, incluso cuando pusieron a un representante de lo que era en ese entonces esa religión. También pusieron a una persona a su conveniencia, ya que esta persona tenía que obedecerles y entregarles cuentas de la misma gente. Y así fue durante mucho tiempo. Pero hay una cosa que tengo que decirles de Jesús de Nazaret, ya que él no vino a implantar una religión. Jesús de Nazaret vino a implantar un modo de vida, para que por medio de esas buenas acciones y ese buen modo de vida, llegaras a ser merecedor de una evolución en tu vida material y en tu vida espiritual. Pero nadie lo entendió. Nadie ha entendido las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Nadie. Todas las religiones viven confundidas de lo que en realidad es Dios, de lo que en realidad vino a enseñar el Divino Maestro. Somos una humanidad ignorante de las cosas de Dios. Por medio del conocimiento podemos tomar las decisiones correctas. Con ese conocimiento podemos andar por el camino bueno, porque así sabremos qué hacer. Conocer lo que en realidad es Dios nos va a permitir llevar una vida más satisfactoria, nos va a permitir conocer y entender lo que es el amor, y así lograremos cumplir con la misión que tenemos como espíritus. Conocer a Dios es lo que nos va a permitir ponerlos a cada uno de ellos en su lugar, en el lugar que les corresponde. El conocimiento nos va a ayudar a comprender que solo existe un solo Dios y que es espíritu y verdad. El conocimiento nos va a permitir adentrarnos en el mundo espiritual mediante la palabra de Dios y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Solo con ese conocimiento podremos entender y ver en la Biblia todo lo que está ahí escrito. Y así podremos analizar lo que está escrito en ese gran libro.
y entonces lo vamos a relacionar con las enseñanzas espirituales que hemos aprendido. Por consecuencia, sacaremos las conclusiones verdaderas, apegadas a la espiritualidad, apegadas a lo que es en realidad la obra espiritual, apegadas a la verdad. Entonces conoceremos en vida todo lo que es el mundo espiritual y sabremos qué hacer, sabremos cómo adorar a Dios, sabremos qué camino es el que tenemos que seguir. En ese momento estaremos llegando a nuestra resurrección material, porque habrá muerto la ignorancia en nosotros y nacerá en nosotros la luz, la iluminación, la sabiduría, el amor. Y todo esto será en materia. Estando vivos lo podremos ver, lo podremos sentir, lo podremos practicar. El conocimiento lo es todo. A eso ha venido nuestro espíritu a este mundo material. Y si logra cumplir esa misión, estará entrando en una evolución espiritual. Y ahí le llegarán las recompensas, solo por haber cumplido la misión que le fue encomendada o que él mismo pidió. Pero no todo es sencillo, porque al tener ese conocimiento, aún estando vivos en una materia, te vas a dar cuenta que es muy difícil llevarlo a la práctica, por el simple hecho de que te vas a tener que abstener de muchas cosas placenteras para la materia. Te vas a tener que apartar de los placeres materiales y de muchas cosas a las que está acostumbrado como materia, como humano. Es ahí donde ya no les gusta ese conocimiento, donde prefieren estar en la ignorancia de lo que es Dios y así seguir en esos placeres materiales. Por eso mismo es que, no es que no les guste el conocimiento, solo es que en algunos casos o en muchos casos no nos conviene como humanos. Ese es el gran trabajo que tiene nuestro espíritu, el de sensibilizarnos y el de tratar de convencernos para que aceptemos ese conocimiento, para que conozcamos a Dios. Un gran trabajo que en muchas de las ocasiones es imposible de realizar. Veamos este capítulo de Juan Apóstol en los Evangelios. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Veamos cómo desde entonces Jesús de Nazaret se refería al conocimiento como algo que nos llevaría a una evolución, la cual, si la aplicamos bien y aplicamos bien ese conocimiento, esa evolución nos llevaría a la vida eterna. Pero nunca es tarde para cambiar, nunca va a ser tarde para quitarnos esa venda de oscuridad que la humanidad nos puso o que nosotros mismos nos pusimos. Nunca va a ser tarde. Es hora de aprender, de analizar, de cuestionar, de investigar, de adentrarnos más en lo que en realidad es Dios, de cuál es su verdadera esencia y de lograr entender en verdad lo que fueron las verdaderas enseñanzas de Jesús de Nazaret. Es hora de entender ese nuevo modo de vida. Cuando entendamos esto y lo llevemos a la práctica, estaremos entrando en una evolución espiritual y también material. Estaremos evolucionando, estaremos cambiando en este mundo, porque daremos el buen ejemplo, daremos las buenas acciones, estaremos en una mejor convivencia social y familiar, estaremos entendiendo lo que en realidad significa el amor.
Al tener este conocimiento ya no podremos apartarnos de ese buen camino. Ya no nos dejaremos llevar por esas multitudes o esos pocos que tratan de confundirnos para apartarnos del buen camino. Ese buen camino, el cual nos llevará a la evolución espiritual y como consecuencia a la evolución material. Ese camino está lleno de desviaciones. De este camino salen muchas veredas. Todas esas veredas y esos caminos nos llevarán a lugares que no son buenos. Nos llevan a la destrucción espiritual y material. Nos llevan a la oscuridad, al retroceso. Jesús, en ese capítulo de Juan, dice que si le pidiéramos agua viva, Él nos las daría. Pero, ¿qué es el agua viva? Esa agua viva es el conocimiento que nosotros le podemos pedir. Es el aprendizaje que Jesús viene a darnos. Es lo que tenemos que aprender para conocer a Dios y seguir por el buen camino. Entonces no podríamos apartarnos de ese camino jamás. Eso es el agua viva, conocimiento. En este otro fragmento dice: y hallándose al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas les he dicho que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo, y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuren entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto les digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto les digo, si no comieren la carne del Hijo del Hombre y bebieren su sangre, no tendrían vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él.
Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras. Tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Análisis. Veamos esto. Jesús no es juzgador de hombres. Jesús viene a enseñarnos su palabra, viene a enseñarnos la palabra de Dios, sus mandatos. A eso vino Jesús, a eso sigue viniendo Jesús, a enseñarnos. Pero sobre todo a mostrarnos las leyes de Dios, las cuales las pone ahí y las escuchamos. Nosotros al escucharlas vamos a decidir si las tomamos o las dejamos. Si las tomamos vamos a encontrar la evolución espiritual. Pero si las dejamos, Jesús no nos va a obligar a cumplirlas. Pero con el solo hecho de que ya las escuchamos y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ya tenemos un antecedente. Por lo cual, cualquier acción contraria a lo que ya escuchamos, esa misma palabra que ya sabemos nos va a juzgar. O sea que nosotros mismos nos vamos a juzgar, porque ya de antemano sabíamos lo que teníamos que hacer y no lo hicimos. Hicimos todo lo contrario a lo que nos vino a enseñar Jesús de Nazaret. Nosotros solitos nos vamos a juzgar, nadie más lo hará. El conocimiento es muy importante en nuestras vidas materiales y espirituales, porque de ese conocimiento y de la aplicación de ese conocimiento va a ser nuestra evolución espiritual y también nuestra involución o retroceso espiritual. Por eso mismo es la súplica del Divino Maestro en que estudiemos, que analizamos y que pongamos en práctica ese conocimiento. Tenemos que aprender para poder mejorar, para poder evolucionar, porque si no lo hacemos, ya no tendremos excusa para decir: es que no lo sabía. Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino que el que me envió, el Padre, y en su ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conoces ni a mi Padre. Si me conocieran, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no podrán venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, ustedes no podrán venir? Y les dijo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio les he dicho.
Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo lo he oído de él. Esto habló al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que nada tengo y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. La verdad les hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero quieren matarme, porque mi palabra no haya cavidad en ustedes. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído acerca de su padre. Son de su padre el diablo. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuran matarme a mí, hombre, que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si su padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me crees. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pero esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Análisis. ¿Por qué dice Jesús que Él es la luz del mundo? Porque Él es el primer espíritu creado por Dios. Jesús tiene todo ese conocimiento, el cual quiere repartirlo en nosotros, para que sepamos qué hacer y cómo adorar a Dios. Al no conocer a Jesús, no conocemos a Dios, porque Jesús es la enseñanza de lo que es Dios. También claramente les está diciendo que Él no es de este mundo, que Él pertenece a otro lugar, a otro plano, o sea que Él es espíritu. Y al plano espiritual regresará, y los demás no podrán seguirlo, porque son materias, son humanos, y la materia no puede ir al mundo espiritual. En ese entonces no sabían que eran espíritus encarnados, y en la actualidad siguen sin saberlo. Dios siempre estuvo en Jesús, porque Jesús siempre cumplió con toda la misión que le fue encomendada, y siempre actuó con amor, bondad y caridad. Así como Dios estuvo en Jesús, Dios también está en nosotros, solo que no lo buscamos, porque la maldad siempre va por delante en nuestros actos. Dios siempre estuvo en Jesús, pero no por eso eran un mismo Dios, ni eran Dios Padre y Dios Hijo, no. Lo que pasa es que Dios estaba en Jesús porque Jesús llevaba la enseñanza del Padre y las órdenes y mandatos del Padre, y esas órdenes y mandatos los tenía que cumplir Jesús en su totalidad. Al analizar de verdad la palabra de Jesús y lograrla entender, podremos realizar nuestras acciones de la mejor manera, sin hacerle daño a nadie. Entonces así nos apartaremos del pecado, porque todo el que desconoce a Jesús no sabe de la palabra de Dios y por lo tanto esclavo del pecado es. Pero veamos cómo aquí también confirma que somos espíritus autoexpulsados del paraíso o de la casa paterna, al decirnos que el Hijo permanece porque no es pecado, pero el que ha pecado y esclavo del pecado es, no permanece en la casa del Padre.
Y el Hijo, o sea Jesús, es el que nos va a librar del pecado mediante la verdad, mediante el conocimiento, mediante la enseñanza. Eso es algo que tenemos que entender a la perfección, porque solo el conocimiento nos enseñará el verdadero camino para llegar a Dios, y eso es lo que nos hará libres. Somos necios si no creemos, pero también somos necios si no queremos analizar, y por lo tanto no entendemos las palabras de Jesús. Dice que somos hijos del diablo, pero el diablo no existe. El diablo es una comparación con el pecado. Entonces somos hijos del pecado y esclavos del pecado también. El pecado es mentira y Jesús es verdad, porque habla de Dios y la mentira habla de la carne, del humano, de la persona. La preexistencia de Cristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y ustedes me deshonran. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto les digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que es de ustedes su Dios, pero no lo conocerán, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham su padre se gozó de que había de ver mi gloria, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Análisis. Jesús no es Dios, y aquí lo dice claramente, que Él no busca su gloria, ni busca que lo glorifiquen, que Él honra a su Padre, que es Dios. Aquí nos habla otra vez de que somos espíritus al decirles que nosotros no conocemos a Dios y que Él sí lo conoce y cumple enteramente con sus mandatos, y que antes que Abraham existiera, Jesús ya existiera, porque Él es el primogénito de Dios. Jesús es el primer espíritu creado por Dios, antes de que todo existiera, antes que existiera el universo espiritual y mucho antes de que existiera el universo material. Jesús sí conoce a su Padre, o sea, a Dios, porque Dios creó a Jesús, lo creó antes que a todos nosotros. Jesús es el primer espíritu creado por Dios. Abraham murió, pero como materia. Como humano murió, al igual que nosotros vamos a morir como humanos. Pero si escuchamos a Jesús, si entendemos su palabra, si la estudiamos y si la analizamos, entonces vamos a vivir, pero en espíritu, porque Dios es espíritu, Jesús es espíritu, y nosotros somos espíritus en una materia. Sigamos adelante, sigamos aprendiendo, sigamos analizando. Por el momento es todo. No los quiero saturar con demasiada información. Quiero que analicen lo que les acabo de decir, ya que es muy importante que ustedes analicen para ir sacando conclusiones, ahora a través de las parábolas y enseñanzas de Jesús. Hay que analizarlas bien. Vamos poco a poco, paso a paso. Esto es todo por el día de hoy. En el próximo video seguiremos con más de la creación de los espíritus, del universo, y seguiremos analizando lo que es la vida de Jesús, pero a través de sus parábolas. Vamos a ir analizando esas parábolas. Los invito a suscribirse a mi canal y darle me gusta a este video. Activa la campanita para que se te avise cuando se suban más videos. ¿Quieres aprender más? Suscríbete a este canal o agrégate a mi grupo de Facebook. En la parte de abajo pongo los enlaces. También dejo el enlace de mi libro por si quieres aprender más o quieres ir un poco más rápido. Ahí lo puedes adquirir. Lo que yo entiendo del espiritualismo, un modo de vida. Que la paz de nuestro Padre Eterno vaya y more contigo. Alfonso Pérez. Hasta pronto.